Presidente, ¿qué responde usted? ¿Qué visión tiene de lo que está pasando con los artesanales particularmente? A ver, lo primero, explicarle un poco a los auditores de qué se trata esta discusión en general, porque es bien específica y yo creo que no necesariamente todos la entienden. En las pesquerías, es decir, por ejemplo, el congrio, la sardina, la anchoveta, el jurel, la merluza, en fin, todas estas pesquerías que son más de 20 en el país, hay que definir cómo se distribuyen entre el sector artesanal y el sector industrial. ¿Qué porcentaje va a cada una? Hay un comité científico que define cuánto se puede sacar en cada una de estas pesquerías y después se define qué fracción va al sector artesanal y al sector industrial. Y a eso se le llama fraccionamiento. Y es, digamos, uno de los corazones de la ley actual. ¿Qué es lo que hace el de la ley vigente, me refiero? ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley que estamos prontos a poder terminar su votación una vez que se vote este informe de la mixta? Lo que hace es una redistribución muy importante hacia el sector artesanal. En todas las pesquerías, Pablo, el sector artesanal mejora. Y mejora con un amplio acuerdo, porque hemos llegado a acuerdos con apoyos de todos los sectores políticos y además se ha discutido con amplia transparencia. Solo para darte una idea, nuestra estimación es que el sector artesanal, cuando uno valoriza estos recursos marinos que se van del sector industrial al sector artesanal, gana al menos $140 millones a nivel nacional. Entonces, sin ninguna duda, esta es una ley, digamos, tal como comprometió siempre el presidente, jugada por el sector artesanal. Un ejemplo de esto que se discutió en la mixta, es decir, que había diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, es la anchoveta y la sardina. La anchoveta y la sardina en el norte grande además, que como se recordarán los auditores, fue el epicentro de los casos de corrupción durante la tramitación de la ley anterior. Bueno, la anchoveta y la sardina pasa de ser en torno a 20% para el sector artesanal, va a poder llegar a ser a 85% para el sector artesanal. Entonces es un ejemplo bien concreto de lo que hace esta ley en general, en todo el país, incluyendo el caso que tú planteas. Ahora, respecto a la merluza en particular, que es una de estas 22 pesquerías que se discutieron, lo primero que diría acá es que, más allá de la postura del Ejecutivo, este fue un acuerdo con amplio apoyo de los parlamentarios. La propuesta fue votada en la comisión mixta, una comisión que combina sectores de gobierno y oposición, y solo tuvo un voto en contra de 10. Ese es el nivel de acuerdo y tuvo 2 abstenciones. O sea, tuvo 7 a favor, 2 abstenciones, 1 en contra. O sea, fue una propuesta que además plantearon 3 parlamentarios de distintas regiones y de todos los sectores políticos. 2 parlamentarios oficialistas, 1 parlamentario de oposición. Ellos fueron los que formalmente presentaron esta posibilidad de acuerdo. Y otra cosa que es bien importante entender es que, tal como ocurre en todas las pesquerías, en la merluza también mejora el sector artesanal. Probablemente menos de lo que algunos esperaban, y eso es muy legítimo que existan esa diferencia, pero también mejora. Y es importante también entender que, a propósito de este acuerdo que se logró en la mixta, se evitó que el fraccionamiento de la merluza se votara aparte de todas las otras cosas que se discutieron en la comisión mixta. La consecuencia de haber votado todo separado, es decir, por un lado, todas las otras cosas, por ejemplo, sardina, anchoveta y la merluza separada, hubiese sido que se iba a rechazar esa propuesta y entonces íbamos a quedar en la merluza en el fraccionamiento que existe actualmente. El fraccionamiento que existe actualmente es 40 para los artesanales. ¿Qué 60-40. Claro, ¿qué es lo que hace este acuerdo? Este acuerdo pone como horizonte que los artesanales lleguen a 50%, partiendo de una gradualidad desde 45%. Es decir, van a mejorar harto comparado con su situación actual. A mí me queda claro que no es satisfactorio respecto a lo que esperaban, pero es importante entender que mejoraban, que si no llegábamos a este acuerdo probablemente se iba a perder todo lo que se refería a la merluza y por lo tanto iba a quedar en 40%. Y además es muy importante, Pablo, como te comentaba inicialmente, tener esta mirada global. Cuando uno ve los números en términos generales, se da cuenta que esta es una ley totalmente a favor del sector artesanal, y así, dicho sea de paso, lo han planteado las organizaciones nacionales del sector. Es así, porque de hecho nosotros hemos seguido el tema y hemos estado dando cuenta de cómo se avanzó en las distintas pesquerías, pero es una tramitación que ha estado marcada por situaciones particulares, ¿no? Por incidentes que no son menores. Yo recuerdo que los pescadores originalmente planteaban la defensa de algo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, que era una relación 70-30, si no me equivoco. Así es. Eso era, de ahí partían, digamos, ellos tenían esa expectativa, ellos entendían que eso era, digamos, algo que podía cambiar, pero es en ese punto cuando se producen las primeras protestas, ¿no? En Valparaíso.
Y luego esa relación cambia. La mixta establece una relación 52%-48%, artesanales 52%, industrial 48%, y viene el problema de los datos del subsecretario de Pesca. Nosotros conversamos acá en el programa con el subsecretario en ese momento, en fin. Cuando se aprobó la ley, entonces aquí hay otro hecho, ¿no?, que para la ciudadanía va marcando la discusión. Y está también la situación de Pacific Blue, la empresa que cuando se aprueba 52 artesanales, 48 industrial, dice: nosotros no podemos seguir funcionando, vamos a cerrar y van a quedar muchos puestos de trabajo, digamos, que no vamos a poder sostener. Cesantía, por lo tanto, se produjo una situación bien intensa en Talcahuano. A usted lo declararon persona no grata, en fin, entiendo que eso cambió ya, pero han habido varios hechos que han marcado esta discusión. Entonces la ciudadanía dice: bueno, pero aquí qué ha pasado, ¿no? Porque da la impresión que también la presión de los industriales o de algunas empresas que se ven cuestionadas también ha pesado, ¿no? Sí. A ver, lo primero que yo diría, y esto es muy normal, ¿no es cierto?, es que todos los eventos que tú señalas son ciertos, ocurrieron, pero estamos hablando de una pesquería de 22, y es normal que las noticias se centren en lo que tiene más problemas. Pero que las noticias se centren o que la discusión pública se centre en las cosas que tienen más problemas no nos debe quitar la posibilidad de ver el bosque, ¿no?, de lo que está ocurriendo en general. Y lo que está ocurriendo en general es que esta es una ley que permite una redistribución muy importante para el sector artesanal, ¿no?, insisto, de valorizada en 140 millones de dólares, al menos. La industria de hecho habla de 160, y con amplios acuerdos como nunca habíamos tenido. La forma en la que se solía discutir fraccionamiento antes, Pablo, era de la siguiente manera: se conversaban en otros espacios, en diversas negociaciones, y después se llevaba ese resultado al Congreso y se votaba como un paquete. Y aquí lo que ocurrió en cambio es que pesquería por pesquería, habiendo recibido las distintas posturas, se discutió de manera transparente. Ahora, todo lo que tú describes de este caso en particular de la merluza, lo que ilustra en el fondo es lo difícil que es llegar a un acuerdo en ese caso en particular, porque hay distintas posturas, distintos intereses que están muy marcados por la región de la que es cada uno, que son difíciles de lograr un equilibrio. Y por eso es tan importante que el acuerdo que se logró en esta materia haya tenido un apoyo transversal de sectores políticos y haya tenido solo un voto en contra, que es lo que ocurrió en la comisión mixta. Entonces, yo diría que estamos llegando a un acuerdo que nos va a permitir, por un lado, evitar que, si se vota a favor, digamos, esto, vamos a evitar que la merluza, el sector artesanal de la merluza, no gane nada, en el fondo, en esta pasada. Y además va a permitir, insisto, que lleguemos a un número bien parecido, porque tú decías, el sector artesanal había logrado este 52%. Bueno, la propuesta va a permitir, probablemente en el mediano o largo plazo, cuando esta pesquería esté bien, va a permitir que los artesanales tengan 50%. Entonces, mi pregunta es si hay una relación entre esta diferencia de 2 puntos porcentuales y digamos la efervescencia con la que se da esta discusión. Pareciera que estamos, o sea, cuando uno lo pone en número, pareciera que estamos mucho más cerca de lo que está en nuestros puntos de vista, ¿cierto? Usted diría que los puntos de vista no están tan lejanos, porque uno cuando escucha a los artesanales, ellos expresan una traición, eso es lo que han dicho. O sea, de hecho le llevaron una carta al presidente de la República para que él intervenga, sí, y que eventualmente use un veto. O sea, creo que es importante decir, Pablo, cuando tú dices los artesanales, recordar que la gran mayoría de los artesanales y de sus distintas organizaciones han tenido un avance muy significativo y han manifestado su satisfacción con el avance. Estos son artesanales de un sector en particular que por supuesto tienen el legítimo derecho a plantear sus puntos de vista, pero es un punto de vista dentro de muchos. Somos un país largo, con costa digamos, en todo nuestro territorio, e insisto, esta es una ley que ha permitido un avance muy sustantivo. Quiero volver, de hecho, a insistir en el tema de anchoveta y sardina, que es lo que se va a también votar en la mixta. La anchoveta y la sardina actualmente es 80% para el sector industrial. En régimen, después de una dinámica que definió el Congreso, por la situación actual del recurso, probablemente va a llegar a 85%, pero a favor del sector artesanal. Es decir, va a pasar de un 80% industrial a un 85% artesanal. Y eso va a ser, insisto, en el Norte Grande, que fue el epicentro de los graves casos de corrupción que hubo en la discusión anterior. Entonces, eso, claro, de eso no se habla, porque genera menos noticias, pero ese
ese cambio gigante que está ocurriendo en el caso de anchoveta y sardina fue acordado unánimemente en la comisión mixta. Entonces, en el fondo, lo que ilustra esto es que en aspectos complejos, en que nuestro país estaba al debe por mucho tiempo, más de una década, estamos logrando acuerdos muy importantes que va a permitir mejorar la calidad de vida del sector artesanal, justamente buscando un equilibrio para que tanto el sector artesanal como el sector industrial se puedan desarrollar de buena manera. Ministro Nicolás Grau, ¿por qué entonces esa discusión que fue, efectivamente, como usted señala, con acuerdo para buena parte de las pesquerías, tiene estas dificultades en la merluza? ¿Por qué con la merluza pasa esto? Bueno, hay distintas razones para ello, pero probablemente un aspecto fundamental que ocurre es que la merluza es un recurso que no está en las mejores condiciones, y eso implica que cuando el comité científico define la cuota global que se puede pescar, está en una cuota global pequeña, comparado con lo que ocurría otros años. Entonces hay que distribuir una torta pequeña, y eso implica que cuando tú te mueves en una dirección o en otra, generas muchas complejidades en el fondo. Y eso no es lo que ocurre en otras pesquerías, y por eso, entre otras cosas, que el acuerdo de la mixta trae todo un esfuerzo para que la pesca ilegal, tanto del sector industrial como del sector artesanal, se pueda fiscalizar de mejor manera. Si mejora el recurso, lo que va a ocurrir es que el sector artesanal va a llegar a tener un 50%, que es justamente un número, yo diría, que dejaría a todos probablemente razonablemente satisfechos. ¿Cómo se vota esto? Es decir, si el voto, uno imagina, va a ser favorable para la mayoría de las pesquerías que no han tenido controversia. Lo que pasa es que eso ya está resuelto. Eso ya está resuelto. Las 20 pesquerías que no se fueron a una comisión mixta, eso ya está votado. Votadas, tiene razón. Claro. Y de nuevo, eso me permite señalar, Pablo, cómo fueron votadas esas pesquerías. Sí. En el Senado ganamos 40-1. Sí. En la Cámara de Diputados ganamos 136 contra una abstención. Y lo que se vota es solo la mixta. Entonces, ¿qué se va a votar? El financiamiento, es bien importante, ¿ya? Que es una patente que se va a cobrar, una nueva patente que se va a cobrar al sector industrial. Se va a votar la sardina y anchoveta, insisto, lo que nos va a permitir cambiar el corazón de la ley actual. Eso no debería tener mayores dificultades. Lo que pasa es que se vota todo junto. Ya. Se vota este acuerdo de la merluza, que tuvo solo un voto en contra de la mixta, y además se vota un cambio más en el margen que ocurrió para una regla de la reineta. No el fraccionamiento, sino otra cosa más específica. Entonces, eso es lo que se vota en conjunto, y nosotros esperamos que, dado el amplio apoyo que tuvieron cada una de estas medidas en la comisión mixta, se vote esto a favor. En ambas cámaras. En ambas cámaras, eso es justamente lo que debiera ocurrir probablemente la próxima semana. Ahora, hay un tema que tiene alcance político acá. Ayer los pescadores artesanales que llegaron a La Moneda iban acompañados de dos parlamentarios, son dos parlamentarios oficialistas, la senadora socialista, un diputado del Frente Amplio, de su partido, y le hacen un requerimiento al presidente. ¿Qué piensa usted de lo que puede hacer el presidente respecto de esto? De utilizar el veto eventualmente, de acoger esta solicitud. Es que imagínese ¿se ve como una posibilidad? ¿Lo ve usted como una posibilidad? Lo que pasa es que no corresponde, porque, bueno, a ver, el veto es siempre una decisión del presidente, ¿no? Pero lo que yo le puedo argumentar es que este acuerdo que hubo en el caso de la merluza fue a propósito de una propuesta de 2 senadores oficialistas y un senador de oposición, que logró 7 votos a favor y solo 1 en contra. Entonces, claro, lo que ocurre normalmente acá en la discusión es que aparecen las voces que están en contra y que legítimamente pueden estar en contra. Yo no tengo ninguna objeción, porque es normal que los parlamentarios de regiones que no es que no ganen, sino que ganan menos tal vez de lo que ocurrió en otras regiones, tengan una mirada más crítica. Pero acá la visión del gobierno es la visión global de todo el proceso, que va a permitir este avance como nunca había tenido, o sea, un avance como nunca había tenido el sector artesanal, y que además se permitió llegar a un acuerdo en el caso de la merluza que logra ciertos equilibrios que son importantes. Ministro Grau, uno de los puntos álgidos en esta discusión tuvo que ver con la determinación que tomó la empresa Pacific Blue cuando dijo: nosotros con estas cuotas no podemos seguir funcionando, quedaron muchas personas con la posibilidad de perder su empleo. Eso se revirtió, la empresa anunció ya que puede seguir operando, pero las otras reparticiones de las cuotas podrían eventualmente generar alguna situación similar en las empresas industriales. De hecho, en el Biobío entiendo que algunos han hecho advertencias sobre los recortes en el Jurel particularmente. ¿Hay algún peligro de que pase algo así a propósito de cómo va quedando la ley de fraccionamiento en otras pesquerías? Bueno, lo que nosotros buscamos durante todo este proceso era
mejorar al sector artesanal, porque ese era nuestro compromiso programático, lo logramos, ¿eh? Y el desafío era cómo mejorar al sector artesanal con un equilibrio, con una relación de complementariedad con el sector industrial. Y yo diría que lo que se observa hasta ahora es que esa complementariedad, ese equilibrio se está logrando, es decir, estamos logrando pasar estos recursos valorizados en $140 millones del sector industrial al sector artesanal, sin por ello producir mayores dificultades o estragos en el sector industrial. Ese fue siempre el objetivo. Un objetivo, dicho sea de paso, Pablo, que lo promovimos con mucho diálogo y transparencia, porque nosotros nos juntábamos con los sectores artesanales, con sus sindicatos. Yo me junté mucho con los sindicatos de las empresas del sector industrial, en particular, por ejemplo, el caso que tú estabas comentando con el sindicato de tripulantes, por ejemplo, de la empresa que tú recién comentabas, y no una vez, sino 8 veces, 5, nos juntamos muchas veces. Y también nos juntamos con el sector artesanal, con el sector industrial, con sus sindicatos, con los distintos parlamentarios, las distintas posturas, y a partir de eso es que fuimos capaces de ir construyendo acuerdos los más amplios y donde la ciudadanía tenía muy claro, porque todo fue hecho de manera muy transparente, se tenía muy claro cuáles eran los dilemas. Y yo creo que en la medida que en una discusión difícil como esta, los debates se hacen con transparencia, con una postura muy clara del Ejecutivo. Nuestra postura era muy simple: mejorar todo lo posible al sector artesanal. ¿Cuánto era todo lo posible? Bueno, nuestro límite en el fondo en cada una de las pesquerías era lograr este equilibrio que permitiera la mejora del sector artesanal y no pusiera en peligro el desarrollo del sector industrial. Ese fue el equilibrio que logramos sí, en las distintas pesquerías donde se realizó esta conversación. ¿Usted diría que se despejó el fantasma de la ley Longueira? Bueno, lo que pasa, primero hay que terminar de aprobar esta ley. Esto efectivamente aborda el corazón de la ley actual, y lo hemos abordado de manera muy distinta a cómo se discutió la ley anterior, con mucha transparencia y mejorando de forma sustantiva el sector artesanal. Pero depende mucho el resultado final de que efectivamente en el caso del anchovete y la sardina, que insisto es el caso icónico de los problemas de graves hechos de corrupción que tuvo la discusión anterior, la discusión de la ley vigente, es clave que en ese caso icónico logremos una aprobación. Yo tendería a pensar que así va a ser porque logramos un fraccionamiento para la anchoveta y la sardina en el norte de Chile que tuvo unanimidad en la comisión mixta, pero por supuesto facultad de las y los parlamentarios ver cómo se decide finalmente aquello. Ministro Nicolás Grau, estamos hablando con el ministro de Economía. Quiero cambiarme de tema, aprovechar que está acá y nos queda poco tiempo. Hay otro proyecto bien importante que está en tramitación, la agenda de permisología, que es como se llama, ¿no? Que tiene varios elementos. Yo siempre le llamo permiso y no permisología, porque permisología denota como si los permisos fueran un estorbo. Sí, y los permisos, la verdad, Pablo, es que son formas de proteger a la sociedad de ciertos riesgos. Lo importante, y esto está en el corazón de nuestro proyecto de ley, es que nosotros estamos convencidos que se puede seguir protegiendo a la sociedad de estos riesgos sanitarios, por ejemplo. Los permisos sectoriales, una parte muy importante, tienen que ver con temas sanitarios, pero es posible proteger a la sociedad de todos esos riesgos haciendo esto mucho más rápido y mucho más eficiente. Esa es como la orientación general de nuestro proyecto de ley: acelerar los tiempos sin bajar el estándar regulatorio, y lo hacemos con un proyecto de ley que ha logrado también amplio acuerdo. Este es un proyecto de ley que va a permitir bajar los tiempos al menos entre un 30 y un 70%, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Déjame decir un caso que me gusta mucho plantearlo, porque a veces todo se centra en los grandes proyectos de inversión, que son importantes, pero no son lo único que ocurre en el país. En la actualidad, si alguien tiene un restaurante y lo quiere agrandar, lo quiere expandir, y empieza a hacer los permisos, empieza a solicitar los permisos, se demora 8 meses en promedio. A propósito de nuestro proyecto, se va a demorar 2 meses. Es el tipo de cosas que va a hacer este proyecto. Estamos muy cerca de poder aprobarlo, porque este miércoles se debiera votar en el Senado, en la sala. Ya hicimos todos los trámites de comisión en el Senado. Ya hicimos todo eso en la Cámara de Diputados, pero tenemos que volver a la Cámara de Diputados para que se voten los cambios que hizo el Senado. Entonces nos queda una votación en la sala del Senado y una votación en la sala de la Cámara de Diputados. Y esto nos va a permitir, esta ley, hacer algo que todos dicen que hay que hacer, pero no se había hecho antes,
que es mejorar el sistema de permisos y en particular de los permisos sectoriales. Es decir, esta es una ley que toca todo lo no ambiental. Hay un permiso, exacto, que es el permiso ambiental, que es lo que se llama normalmente el RCA, la resolución de calificación ambiental. Ahí hay otra discusión. Esa otra discusión que el gobierno también la está impulsando, en ese caso liderado por la ministra Roja, la ministra del Medio Ambiente. Pero los permisos sectoriales, que son todo lo no ambiental, y que, Pablo, a pesar de lo que, de nuevo, de lo que se discute en el día a día, es lo que toma más tiempo. En un proyecto minero grande, por ejemplo, los permisos sectoriales toman 2/3 de la tramitación y solo 1/3 de la parte ambiental. Porque además son varios, ¿no? Y pueden ser 400 distintos. Entonces uno ve la discusión del día a día y pareciera que el único tema es lo ambiental, pero en realidad en la parte sectorial estamos hablando de 2/3 de un proyecto grande, y en el caso de los proyectos de inversión más pequeños, de medianas empresas, de pequeña empresa, el grueso de ellos ni siquiera pasan por el sistema de evaluación ambiental. Por lo tanto, los permisos sectoriales son todos los permisos que tienen que enfrentar. En el caso de los permisos sectoriales, y tomando el mismo ejemplo que usted utilizó, la persona que quiere ampliar su restaurante y que hoy día demora 8 y podría demorar 2, ¿cuándo, en qué momento podría pensar ya en ese horizonte de 2 meses? ¿Cuándo estaría ese proyecto? Va a haber algunas cosas que van a ocurrir inmediatamente. Y va a haber otras que van a ocurrir de aquí a un año. Hay algunas cosas que ocurren inmediatamente, otras a los 3 meses, otras a los 6 meses, otras a los 9 meses, otras a los 12 meses. Lo importante, Pablo, es que nuestro compromiso es que en la medida que logremos sacar este proyecto, que insisto, va a ser un proyecto fundamental y estructural que nos va a permitir crecer más sin descuidar el estándar regulatorio, en la medida que logremos aprobar esto pronto, vamos a poder dedicar los últimos meses, los últimos 8 meses de nuestra administración a dejar implementado este proyecto, porque tiene muchos desafíos. Déjame ver un ejemplo bien concreto. Una de las cosas que hace este proyecto es que crea la figura de declaraciones juradas. ¿Cuál es la idea de esto? Que más o menos en régimen vamos a tener 90 de estos 400 permisos, en los que si para ese proyecto de inversión en particular el riesgo asociado a ese permiso es bajo, es decir, está bajo un cierto umbral, va a hacer una declaración jurada. No cambia el estándar, solo cambia quien certifica el cumplimiento del estándar. Si es más riesgoso, estás por sobre el umbral, va a tener que ir a una autorización. Es decir, un funcionario público, tal como ocurre en la actualidad, va a revisar los expedientes y va a decidir si da o no da el permiso. Pero lo que hay que hacer después en los reglamentos es definir ese umbral. Entonces vamos a tener un trabajo bien demandante, bien exigente para dejar implementado este proyecto. ¿Cuándo podría estar aprobado el proyecto de los permisos sectoriales? Depende siempre del Congreso, pero si votamos este miércoles en el Senado, digamos en un par de semanas podríamos ir a la Cámara de Diputados y Diputadas y entonces lograr la aprobación allí. Pero esto siempre, insisto, depende del trabajo que se ha hecho con los parlamentarios. Hasta ahora hemos tenido amplios acuerdos en este proyecto de ley. El ministro de Economía, Nicolás Grau, aquí en el Sonar Informativo esta mañana. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Pablo, por la posibilidad de conversar en extenso cada uno de estos temas. Son las 7 de la mañana con 58 minutos.